Buenos días con todos, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, les aseguro, es el punto exacto donde la tecnología, la seguridad ciudadana y la realidad legal del Ecuador chocan, y muchas veces, como veremos, chocan de forma catastrófica. Como futuros tecnólogos en seguridad ciudadana, su trabajo no será solo entender de patrullaje o de leyes, será cada vez más entender cómo la información digital sostiene o destruye la confianza pública. Para ilustrar esto, hoy no vamos a ver teoría abstracta. Vamos a analizar un caso, un microcaso de estudio que he preparado, al que llamaremos el incidente en el sistema de alertas ciudadanas, SAQE, del GAT municipal de San Mateo. Es un GAT ficticio. San Mateo no existe en el mapa con este problema, pero el escenario es dolorosamente realista para nuestro contexto ecuatoriano. El propósito de esta clase es claro. Vamos a desmenuzar este caso para aprender a aplicar los principios fundamentales de la seguridad de la información, no en una gran corporación internacional, sino en un GAT municipal, en el sector público, donde ustedes probablemente ejercerán su profesión. Primero, pongámonos en contexto. ¿Qué es este GAT de San Mateo? Como muchos en el país, ha intentado modernizarse. Hace un par de años lanzaron con bombos y platillos el Sistema de Alertas Ciudadanas, el SAC. Una idea fantástica, ¿verdad? Una app y una web donde la gente, ustedes, sus familias, pueden reportar en tiempo real un robo, una actividad sospechosa, una emergencia, pueden poner la descripción, la geolocalización exacta, incluso subir fotos. Esto suena maravilloso. De hecho, el sistema se volvió tan útil que la Policía Nacional local empezó a depender de él para decidir dónde patrullar. Pero aquí empieza nuestro análisis. ¿Qué sostiene este sistema? Los activos de información. Pensemos en esto como las joyas de la corona. Primero, la base de datos de usuarios, la BD-usuarios. Esto no es cualquier cosa. Contiene la información de identificación personal, PII, de miles de ciudadanos. Sus nombres completos, números de cédula, sus direcciones de domicilio, teléfonos, correos. Piensen en todo lo que un delincuente podría hacer con esa información. Es la llave de la vida digital y física de una persona. Segundo, y quizás aún más crítico para ustedes, la base de datos de alertas, la BD Alertas. ¿Qué hay ahí? Los reportes, la geolocalización de crímenes, la descripción de los sospechosos y a veces fotos o videos de víctimas o testigos. Esta información es dinamita pura. Es altamente sensible. Y tercero, claro, el servidor que aloja todo, el SRB-WEB, la bóveda digital que guarda estas dos joyas. Ahora, ¿quién cuida esta bóveda? Aquí viene el baño de realidad ecuatoriana. El GAD opera con recursos limitados. Esto lo van a escuchar en todas partes. La propia Estrategia Nacional de Ciberseguridad del Ecuador lo reconoce. En el sector público hay altos costos para la adquisición de tecnología y una escasez de personal especializado. El Departamento de TI de San Mateo son 3 personas, 2 técnicos y un coordinador, Carlos. Y como en tantos lugares están sobrecargados, pasan el día apagando incendios en el help desk, que no funciona la impresora, que se olvidó la clave, que el internet está lento. La ciberseguridad es una responsabilidad secundaria, algo que hacen cuando queda tiempo, y para colmo, la bóveda, el servidor, tiene 5 años, corre un Windows Server 2016, que no siempre recibe las actualizaciones de seguridad de inmediato. Es como tener un carro al que no se le hacen los mantenimientos a tiempo. Funciona, sí, pero es seguro. Y entonces ocurre. Un martes por la mañana, la tormenta perfecta. El coordinador Carlos recibe un correo. Aquí vemos el primer vector de ataque y quiero que presten mucha atención. El spear phishing. El phishing normal, ustedes saben, es como lanzar una red gigante al mar. Envían miles de correos falsos de un banco esperando que alguien pique, pero el spear phishing, el phishing dirigido, es como usar un arpón. Es un ataque personalizado, estudiado. El correo simula venir nada menos que de la Fiscalía General del Estado. La dirección de correo es muy creíble, algo como fiscalia.casos.urgentes@fges.org. ¿Ven? Parece legítimo. El asunto, solicitud urgente.
Reporte de incidentes, caso 045-2025-SM. Y el cuerpo del mensaje es una obra maestra de ingeniería social, específicamente de pretexting, que es crear un pretexto, una historia falsa. El correo está redactado en un lenguaje oficial impecable y aquí está el detalle brillante. Usa los nombres reales del fiscal provincial y del alcalde de San Mateo. ¿De dónde sacaron esos nombres? De la misma página web pública del GAD. El mensaje le ordena a Carlos descargar un formulario de compilación de datos para un caso mediático y urgente en San Mateo. El mensaje grita urgencia y autoridad. ¿Y qué hace Carlos? Lo que haría mucha gente presionada. Ve la urgencia, ve la autoridad y adjunto hay un archivo. Reporte Fiscalia 045.xlsm. Ese .xlsm es clave. Es un archivo de Excel que puede ejecutar macros, pequeños programas. Carlos, apurado, descarga el archivo, lo abre Microsoft Office, de hecho le muestra una advertencia de seguridad. Pero Carlos la ignora. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho clic en habilitar contenido sin pensar? Pues Carlos lo hizo, y en ese clic acaba de abrirle la puerta al enemigo. Lo que pasa después es aterrador y rapidísimo. La macro es un malware, un troyano. Como el caballo de Troya, parece un regalo, un formulario inofensivo, pero por dentro viene el ejército, el troyano, ejecutándose en silencio, escanea la red interna del GAD y bingo, encuentra el SRB-WEB. Y aquí, la falta de higiene digital se combina con el error humano. El malware utiliza una vulnerabilidad conocida en ese Windows Server 2016. Una falla de seguridad que Microsoft ya había corregido con un parche hace más de un año, pero que el GAD de San Mateo, por falta de tiempo, de personal o de prioridad, nunca instaló. Esta no es una falla zero day de película, es una puerta que dejaron abierta por negligencia y que no les parezca ficción. Esto es análogo a lo que sucedió en el caso real del sistema de reclutamiento de la Policía Nacional del Ecuador, donde también se explotaron vulnerabilidades conocidas para acceder a la base de datos. Una vez dentro del servidor, el atacante ejecuta una estrategia moderna y brutal, la doble extorsión. Primero, la exfiltración. El atacante comprime la B de usuarios y la B de alertas, 5 gigabytes de datos sensibles, y los sube a un servidor externo. Las joyas de la corona han sido robadas. Esto es una violación de la confidencialidad, pero no terminan ahí. Una vez que tienen la copia, ejecutan la segunda fase, el cifrado. Despliegan un ransomware. El ransomware es un secuestro digital, cifra todos los archivos del servidor, la aplicación, las bases de datos, los documentos. En 30 minutos, el portal del SAC queda fuera de línea. Cuando el personal de TI finalmente logra acceder, solo encuentran una nota de rescate. Paguen $10,000 en Bitcoin, o no solo no les devolvemos sus archivos, sino que publicaremos los datos robados de sus ciudadanos. Esto es una violación de la disponibilidad y la integridad. Ahora hagamos la autopsia. ¿Por qué falló todo? Un análisis posterior revela una cascada de fallos en la ciberhigiene. La primera falla, ya la vimos, fue la humana. Carlos no identificó el spear phishing. El GAD asumió que el sentido común era suficiente y no invirtió en capacitación continua sobre ingeniería social. Y aunque no fue el vector de entrada, el análisis encontró que la contraseña de administrador del servidor era San Mateo 2024, predecible, débil, una violación a todas las guías modernas de contraseñas. La segunda falla, el cifrado. El disco duro del servidor no estaba cifrado. No usaban BitLocker ni nada parecido. ¿Qué significa esto? Que una vez que el malware entró explotando la vulnerabilidad, pudo leer la B de usuarios y la B de alertas en texto plano. Fue como robar dulces de un niño. Si el disco hubiese estado cifrado, habría sido una capa extra de dificultad inmensa. Es la diferencia entre dejar el dinero en el mesón de la bóveda o dejarlo dentro de la caja fuerte cerrada. La tercera falla, y esta, estimados estudiantes, esta fue la falla catastrófica. Las copias de seguridad. El GAD creía que tenía backups, pero su implementación fue un desastre. Todos ustedes deben conocer la regla de oro, la regla 3-2-1. ¿Qué significa? Tener 3 copias de tus datos en 2 medios o soportes distintos, y al menos una de esas copias debe estar off-site, fuera del lugar.
El GAD de San Mateo tenía la regla 3-2-0. Tenían 3 copias, la de producción en el servidor, una en un NAS en el mismo rack y otra en un disco USB conectado a ese NAS. Tenían 2 medios, discos del servidor y discos del NAS, pero tenían 0 copias off-site. ¿Y qué pasó? El ransomware, inteligentemente, tras cifrar el servidor, se propagó por la red local. Descubrió el NAS, que estaba mapeado como una unidad de red, y cifró todas las copias de seguridad, todas. Es el equivalente a guardar la llave de repuesto de tu casa, debajo del tapete de la puerta de entrada. El GAD de San Mateo perdió todos sus datos de forma total e irreversible. No podían restaurar el servicio, no podían recuperar los datos de los ciudadanos. Una sola copia en la nube o en otra sede habría salvado el sistema. Y la cuarta falla, la que permitió la entrada técnica, la gestión de parches. Como dije, el servidor llevaba 18 meses sin actualizarse. La vulnerabilidad que usó el troyano había sido corregida por Microsoft hacía más de un año. Esta gestión de parches deficiente fue la puerta técnica que el error humano de Carlos abrió. Una simple política de actualizaciones automáticas podría haber detenido en seco todo el ataque. Finalmente las consecuencias, y aquí es donde su carrera y la ley se vuelven una sola cosa. Esto no es un problema técnico, es una crisis pública y legal. Primero, la violación directa a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, la LOPDP. El incidente es una vulneración de seguridad de datos personales. El GAD, como responsable del tratamiento de esos datos, incumplió gravemente sus obligaciones. Violó el principio de seguridad al no tener las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas. La falta de cifrado, la falta de backups viables y la falta de parches son la evidencia irrefutable de esto. Violó el principio de confidencialidad con la exfiltración masiva de datos. Ahora, el GAD se enfrenta a una investigación de la Superintendencia de Protección de Datos, la SPDP, y a multas millonarias, además de la responsabilidad civil ante los ciudadanos afectados. Pero la consecuencia más grave, la que quiero que les quede grabada, no es la multa. Es la erosión total de la confianza pública. Los atacantes cumplieron su amenaza y publicaron los datos en la dark web. Ahora piensen en esto, como futuros expertos en seguridad ciudadana. Ese ciudadano que usó el SAC para reportar un crimen, confiando en el GAD, ahora está expuesto su nombre, su cédula, su dirección y el reporte que hizo. Ahora están en manos de los mismos delincuentes que denunció. ¿Se imaginan el terror? ¿La posibilidad de represalias? El GAD, con su sistema diseñado para mejorar la seguridad ciudadana, terminó empeorándola catastróficamente. Este incidente solo refuerza esa percepción negativa que ya existe en el país, esa desconfianza en las plataformas digitales del gobierno. Como ven, el incidente del SAC es una cadena de fallos. Falló el personal, que no identificó la ingeniería social. Falló la tecnología, que no tenía las prácticas básicas de higiene, como parches, cifrado o backups 321, y falló la organización, que no interpretó sus obligaciones legales bajo la LOPDP. El sistema no colapsó por un ataque súper sofisticado e indetectable, colapsó por una falla en los fundamentos más básicos de la seguridad de la información. Y esa, estimados estudiantes, es la lección más importante que podemos aprender hoy. Proteger la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad no es un lujo. Es la base sobre la cual se construye la confianza ciudadana en la era digital. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí, los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas.
Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.